Quiero empezar con una breve reflexión de llámenle mito, historia del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que tiene que ver con la justicia. Nos cuentan nuestros abuelos y abuelas a través del libro del Popol Vuh que habían dos gemelos que lucharon contra los señores de Xibalbá. Xibalbá es un lugar, el inframundo, en donde en ese entonces reinaba la injusticia, la violencia, la mentira, la impunidad, etcétera, etcétera. Y estos gemelos, que son dioses, pero preocupados por la paz, por la justicia en ese entonces, lucharon contra los amos del inframundo, que muchas veces retomamos en nuestros comunicados de las abejas en cada 22 que se celebra, se conmemora la masacre de Acteal en la comunidad de Acteal. Retomamos esta historia del libro sagrado de los mayas porque tiene que ver mucho con lo que está pasando aquí en México y sobre todo con el caso Acteal. Llamamos amos, señores del inframundo, o que también decimos que son los señores o los amos del infierno, a los gobiernos, a los gobernantes actuales aquí en México. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de tantos crímenes, de tantas masacres en la historia de nuestro México. Y es precisamente a nombre de las abejas y a nombre de los sobrevivientes de Acteal, y como dije, en honor, en memoria a los masacrados, porque no queremos que Acteal quede impune, como también otras masacres que se han cometido aquí en la historia de México. Como yo decía al principio, en el año pasado nos enteramos por los medios del periódico, por los medios de comunicación, que un grupo de sobrevivientes anónimos, que no revelaron su identidad, de 10 sobrevivientes, presuntos sobrevivientes de la masacre de Acteal, interpusieron una demanda en Estados Unidos contra Zedillo. Una demanda civil en donde piden indemnización de $50 millones. Y en su momento nos deslindamos de esa demanda, pero aquí quiero aclarar, porque los abogados de Zedillo tomó este deslinde que hicimos, que las abejas no éramos nosotros quienes interpusimos la demanda, y por lo tanto Zedillo no tenía nada que preocupar, ¿no? Porque no eran las abejas. Pero lo que quiero aclarar, y lo que dijimos en ese momento, es que no eran los sobrevivientes o no éramos nosotros quienes interpusimos esa demanda. En ningún momento tuvimos un diálogo, una petición con estos abogados en Estados Unidos. Y además estos abogados se dedican a defender a ricos, a empresarios, a banqueros, y nosotros las abejas no tenemos dinero para pagar este tipo de abogados, ¿no? Y además argumentan que estos 10 sobrevivientes no revelaron su identidad por cuestiones de seguridad, y dijimos que los sobrevivientes de Acteal en ningún momento hemos tenido miedo en decir la verdad. Después de 14 años, o pues casi 15 años, los sobrevivientes, los testigos directos de la masacre de Acteal nunca han tenido miedo, sino que han dicho la verdad, y han participado en conferencias de prensa,
en radio, etcétera, ¿no? Entonces ahí donde vimos, pues bueno, alguien quiere aprovechar de la sangre de los masacrados, y de ninguna manera estuvimos de acuerdo con eso. Y además, estos presuntos 10 sobrevivientes solo se interesan en una demanda civil, o sea, en el dinero, ¿no? Y nosotros las abejas sí queremos un juicio contra Cedillo, o sea, el castigo a Cedillo, ¿no? Como uno de los principales claves, o sea, autor intelectual de la masacre de la ciudad. Y es entonces que también dijimos que no nada más queremos que Cedillo se castigue, sino que toda su cadena de mando en su gobierno, ¿no? El ex general en ese entonces, ¿no? de la Defensa Nacional, hasta el gobernador del estado de Chiapas y otros altos mandos, ¿no? en su gobierno. Entonces, y Cedillo, entonces sus abogados retoma eso, pues bueno, pues las abejas dicen que no fueron, entonces alguien que está en contra mía, que hizo esta demanda, ¿no? Entonces aquí en este momento quiero aclarar que si hicimos este deslinde, no es que Cedillo sea inocente o que queremos que quede impune o que se le otorgue inmunidad. De ninguna manera. Estoy aquí a nombre de la organización Las Abejas para pedirles aquí y pedirle al pueblo de México que se levanten, que alcen la voz, que no se le dé inmunidad a Cedillo, porque si permitimos que se le dé inmunidad a Cedillo, entonces ¿qué va a pasar con los anteriores gobernantes que también tienen una deuda con México, ¿no? Tienen que responder ante la justicia mexicana, aunque la justicia mexicana vemos que también está podrida. Entonces, que el pueblo de México tenemos que hacer algo para que construyamos una justicia digna, verdadera, una justicia que se aplique parejo, que no haya una justicia para los de arriba y otro tipo de justicia para los de abajo. Quiero decir que los que tienen dinero o tienen poder no se les pueda tocar, y los que no tienen dinero y no tienen poder, o porque defienden o porque están en contra de este sistema que nos rige, entonces lo acusan inocentemente y lo llevan a la cárcel, y por no tener dinero, y ahí lo dejan pues tantos años en la cárcel. Y eso es lo que no queremos, y es por eso que pido esto al nombre de las abejas. Y bueno, también vemos, bueno, no estamos muy seguros de por qué se hizo esta demanda, ¿no? Pero vemos que está involucrado el gobierno, el gobernador de Chiapas, ¿no? Porque cuando se hace esta demanda civil en Estados Unidos, la Fiscalía Especializada del Estado de Chiapas para investigar a los grupos civiles armados, le envía, comparte a estos abogados este informe, ¿no? Y que no era público antes. Y entonces dijimos que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, está involucrado en esta demanda, pero no entendemos por qué razones, pero lo importante es que, y tampoco sabemos quiénes eran, entonces, quiénes son esos 10 sobrevivientes que pidieron a los abogados de Estados Unidos. O también pensamos, en un primer momento dijimos en un comunicado que Felipe Calderón, para evitar que el PRI regrese al poder, entonces fue quien hizo esta demanda. Pero también pensamos que también fue Carlos Salinas de Gortari, porque tiene una deuda pendiente con Cedillo
Cedillo encarceló al hermano de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pero bueno, lo que queremos, lo que sí sabemos es que queremos justicia, no queremos inmunidad a Cedillo, no queremos que gocen de impunidad los autores materiales intelectuales de la masacre de Acteal. Vemos también, bueno, como decía, que el Estado mexicano no entendemos a qué juega, porque como dije, el Estado mexicano a través del gobierno de Chiapas le facilita el informe de la Fiscalía Especializada para usar en la demanda contra Cedillo. Pero al mismo tiempo Felipe Calderón le pide al gobierno de Estados Unidos inmunidad, entonces no entendemos a qué juega el Estado mexicano. Pero lo que sí también tenemos claro es que los gobiernos panistas quieren encubrir a los priistas. ¿Por qué? En el año del 2000, cuando Rafael Macedo de la Concha, exmilitar, llega a la Procuraduría, desaparecen las fiscalías que estaba encargada de investigar la masacre de Acteal y a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal. Y después, 9 años después, en el año del 2009, la Suprema Corte de Justicia libera masivamente a los autores, a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Y vemos esto como entonces entre los gobiernos, los de allá arriba, los poderosos, se están como encubriendo sus crímenes entre ellos mismos. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y bueno, para ir cerrando, quiero volver a recalcar que, como hemos dicho en varias ocasiones, que nadie puede o debe estar por encima de la ley. Nadie, ni Cedillo ni otros exgobernantes, ni al que va a ser ya en unos meses expresidente, puede estar encima de la ley. Si tienen responsabilidades, si han cometido crímenes, tienen que responder por su responsabilidad. Y entonces pido a nombre de los masacrados, de los sobrevivientes de Acteal, de la organización Las Abejas, los y las presentes en este momento, y también a los que nos están escuchando y mirando, y al pueblo de México, tenemos que unirnos, tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que decir que ya no tenemos que aguantar más de estos gobiernos que quieren masacrar, desangrar al pueblo de México. Creo que ya hay ejemplos. Nadie puede ser intocable. Solamente si nos unimos, si trabajamos, si queremos construir una justicia de verdad. Hay ejemplos como en Argentina, en Guatemala, en El Salvador. Ahí sí han llevado a juicio a ex militares o altos mandos militares. Y vemos nosotros que no hay imposibles. Y yo veo lo que sí es importante es que tenemos que unir fuerzas, que no sea esta primera ni la última vez este encuentro, ¿no? Sino que sigamos haciendo este tipo de pláticas, de reuniones, de encuentros, ¿no? Y que no nada más seamos nosotros tres, sino que otros también, personas, ustedes, los que están aquí, los que están allá, también se reúnan y unamos nuestra voz, nuestra demanda. Y si no hacemos hoy, pues
Entonces, si no hacemos nosotros los que estamos aquí, pues ¿quién va a venir a hacer, no? O sea, ya no decir que en el futuro, bueno, quizá en el futuro va a haber justicia, pues, pero si solo decimos en el futuro, pues simplemente queda ahí en el futuro. Entonces, hoy tiene que ser o nunca. Bueno, muchas gracias.